Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, que la gracia del Señor esté en cada uno de sus corazones y la fuerza del Espíritu Santo. Hoy nos encontramos nuevamente para esta nuestra escuela de oración en la Red de Intercesión Católica Internacional. Sean todos bienvenidos porque nos vamos a seguir formando en esta experiencia del amor de Dios sobre nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Y vamos a vivir este momento bajo la gracia del Espíritu Santo, abiertos a su amor infinito, porque somos una familia que queremos conocer cada día más a Dios. Vamos a tomar, les invito ahora esta oración que nos ha propuesto Santo Tomás de Aquino para antes de estudiar, como lo hemos venido haciendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de la luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué gozo tan grande poder acercarnos a esta experiencia del amor de Dios a través de la formación. Nuestro corazón está dispuesto para acogerle a Él y es el Espíritu Santo el que está ahora disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, pidiéndole que sea su gracia la que nos sostenga, la que nos guíe en este momento. En la formación pasada, nosotros estábamos viendo un personaje muy importante, con una experiencia de oración, de amistad con Dios muy grande, como lo es Abraham. Veíamos a Abraham y esa oración de la fe, la experiencia de una oración de confianza. Y hoy vamos a ver otro personaje que es muy importante. El título que encontramos en el Catecismo de la Iglesia, desde los numerales 2574, es Moisés y la oración del mediador. Hoy vamos a ver la figura de Moisés y otro tipo de oración que es muy importante y que es a la cual tendemos todos nosotros en esta red de intercesión católica internacional, que es la oración de intercesión, por eso es llamada la oración de Moisés, la oración del mediador. Hoy tomaremos del Catecismo de la Iglesia desde los numerales 2574 hasta el numeral 2577. 4 numerales en los cuales nos detendremos. Le repito nuevamente, numerales 2574 al numeral 2577. Vamos a tomar cada uno de estos numerales y los vamos a ir compartiendo. Vamos a tratar de explicarlos bajo la gracia, la guía del Espíritu Santo y la enseñanza que nos trae la Santa Madre Iglesia. Tomemos para iniciar el numeral 2574. Nos va a decir: cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Nos dice la primera carta del apóstol San Pablo al apóstol Timoteo en el capítulo 2, verso 5. Primera Timoteo, capítulo 2,
verso 5, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pues bien, hermanos, aquí vamos a recoger ya una enseñanza muy grande en este primer numeral que acabamos de escuchar del catecismo. Moisés es figura de esa oración de mediación, de intercesión, pero la plenitud de la intercesión, de la oración de intercesión, llegará en Jesucristo nuestro Señor. Hacia Él tiende toda nuestra oración y Él se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres en sentido absoluto. Pero son muchos los personajes a lo largo de toda la historia de la salvación que han intercedido. Como lo vemos, Abraham, Moisés, vamos a ver también a los profetas intercediendo, los santos son intercesores y Jesucristo es en quien llega la intercesión o la mediación a su plenitud, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta experiencia de la Pascua, es decir, el Éxodo, la entrega de la ley y las conclusiones de la alianza, ya se van refiriendo a todo esto que Dios quiere realizar en la humanidad, porque Dios viene a hacer una alianza con nosotros. Dios nos regala la ley o los mandamientos, es un don de Dios para que nos conduzcamos por el camino del bien, pero todo esto lo podremos llevar a la práctica, entenderlo por un camino de oración, de amistad con Dios. Tomemos en este momento el numeral 2575. Numeral 2575, y ahora sí vamos a tomar la palabra de Dios, un texto que nos va a iluminar en este momento, que es la vocación de Moisés o el llamado que el Señor le hace a Moisés. Está tomado de Éxodo, capítulo 3, de los versos 1 al 10. Éxodo 3, de los versos 1 al 10. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Transhumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Él le respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Yahvé le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los hivitas y de los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios lo afligen. Así que ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto donde se nos narra la llamada que Dios le hace a Abraham es muy hermoso porque está cargado de un sentido tan profundo, tan grande. Hace referencia a la verdadera oración. Es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien nos va a dar siempre una misión. También hoy cada uno de nosotros podemos sentirnos Moisés, llamados por el Señor a través de unos acontecimientos especiales donde podremos escuchar su voz,
donde Él nos va a revelar cuál es su plan y cuál es nuestra misión, cuál es el deseo que tiene con cada uno de nosotros como siervos suyos que somos. Nos dice entonces el numeral 2575 del Catecismo. También aquí Dios interviene el primero, llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la del Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, rehúye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. En este en este numeral que acabamos de escuchar, está esa enseñanza tan grande a través del llamado que Dios le hace a Moisés. Porque Dios entra en diálogo con Moisés, le va a revelar su designio, le va a mostrar también la compasión que siente hacia los que están sufriendo. El Señor ve la aflicción de su pueblo en Israel y entonces quiere tomar un instrumento para que sea aquel que actúe en su nombre y que lleve a la libertad a los que están cautivos. Hay una experiencia de oración. Cuando ustedes lean, todo el Éxodo es otra tarea que les queda, es un poquito más largo, pero en el libro del Éxodo está contenida toda la historia de Moisés, toda la historia de esa relación entre Dios y Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés, y esto es muy importante en nuestra experiencia de oración, siempre vamos a colocar a veces nuestros temores, siempre vamos a colocar delante de Dios excusas, y es lo que le sucede a Moisés. Señor, pero ¿quién soy yo para ir al rey de Egipto, al faraón? ¿Qué le voy a decir? Pues yo te envío, yo soy el Dios de tus padres, el Dios que vive y el Dios que quiere la vida para todos. Y Moisés empieza a rehusar. Si seguimos escuchando, Moisés coloca muchos pretextos y dice: Señor, es que yo soy un hombre de lengua difícil, yo soy torpe, no sé expresarme. Pero el Señor va a colocar a su hermano Aarón a que lo acompañe. Dios no nos va a dejar solos cuando nos hace un llamado, cuando nos encomienda y nos confía una misión, y una misión tan grande como esta. En esa zarza ardiente que está significando la presencia de Dios, un Dios inefable, un Dios trascendente, un fuego que no se consume, y desde allí el Señor le habla. Cuando Moisés se acerca, le está diciendo: quita las sandalias de tus pies, porque el suelo que estás pisando es suelo sagrado. El lugar de la oración es el lugar del encuentro con la divinidad, con el Señor, el Dios, el Señor del cielo, de la tierra, el Señor de todo cuanto existe, y por lo tanto debemos descalzarnos de todas esas pieles que hay adheridas a nosotros, las sandalias en ese momento, para entrar en contacto con Dios nuestro Señor. Debemos entrar como desnudos, nuestra alma, desde lo que somos, sin ocultar absolutamente nada, y son enseñanzas que nos da este numeral que acabamos de escuchar. Hoy nos vamos a centrar en la oración de intercesión, por lo tanto ustedes se dan cuenta que vamos evacuando los numerales un poco más rápido, porque nos vamos a detener más que todo en el numeral 2577. Vamos a tomar ahora el numeral 2576. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara
como habla un hombre con su amigo. Y esto quiero irlo leyendo inmediatamente. Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Cuando Moisés se acercaba a hablar con Dios después de un recorrido, miren qué hombre de oración, hablaba con Dios como un amigo, hablaba cara a cara con Dios. Y es la experiencia de Moisés. Continúa el catecismo. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión de esa experiencia. Vamos viendo por qué. Conoce a Dios porque hay un encuentro personal con el Señor. Es más, nos dice la palabra que cuando Moisés bajaba de la montaña es el lugar de la oración, su rostro resplandecía. Cuando Moisés salía de la tienda del encuentro, donde estaba la presencia de Dios, su rostro era luminoso. No tenía el que decir más nada. Simplemente todos los que estaban a su lado veían a aquel hombre lleno de la gracia de Dios, y esto lo daba la experiencia de la oración. Hablaba con Dios como habla un hombre con su amigo, cara a cara. Moisés ha sacado esa fuerza, tenacidad para la intercesión, ya lo decimos, de ese encuentro con Dios. No pide por él. Perdón, yo estaba saltando un poco más adelante, Éxodo 34. ¿No? Estamos la oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Cuando Moisés habla con Dios, tiene ese encuentro con Dios, aquí hay un llamado a la oración de contemplación. Y de la oración contemplativa se dice que es el grado más elevado de la oración. Y es en ese encuentro de intimidad con Dios donde supone el silencio. Es en ese momento donde el servidor puede vivir con fidelidad su misión a Dios, donde no se cansa. Porque es delante de Dios donde renovamos nuestras fuerzas. Es delante de Dios donde nos dejamos consolar por su gracia. Es delante de Dios donde podemos escuchar esa voz de misericordia y esa voz que trae consuelo a nuestras vidas. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle la palabra de Dios y guiarlo. Es lo que acabamos de escuchar hace un momento en el pasaje. Él, después del encuentro con Dios, él bajaba a comunicar el mensaje de Dios a todo el pueblo que le había sido confiado. Y nos dice el libro de los Números, en el capítulo 12, de los versos 7 al 8. Números 12, 7 al 8. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente. Esto lo dice el Señor refiriéndose a Moisés. Es de mi entera confianza, es mi amigo. Números 12, verso 3. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Era el hombre más humilde sobre toda la tierra. Y ustedes saben que la base de la oración es la humildad. Esa es la base de toda oración auténtica y verdadera. Por eso Moisés llegó a ser llamado el amigo de Dios. Tanto era amigo de Dios que Dios le revelaba los secretos de su propio corazón. No le ocultaba absolutamente nada. Y a esto, amados hermanos, nosotros debemos aspirar en este caminar con el Señor. Llegar a ser amigos de Dios. No hay título más grande que pueda recibir un hombre que ser llamado amigo de Dios. Así han sido llamados grandes santos, Moisés y los más cercanos al Señor.
porque lo conocen verdaderamente tal cual es. Y esto se da en la humildad, en la sencillez, en el abandono en las manos de Dios, en la obediencia, en la perseverancia, en no volver atrás, en estar dispuestos en todo momento para el Señor, para llevar a cabo la misión confiada por Él que hemos recibido, y ya sabemos cuál es la misión de Moisés. Ahora debemos preguntarnos también, cada vez que hemos tenido una experiencia con Dios, cada vez que nos acercamos al Señor, ¿será que sí estamos escuchando de parte suya cuál es nuestra misión? Que le podamos preguntar a Él día a día. Y todo esto bajo esa base de la humildad, bajo esa base de la sencillez. Bueno, ahora sí vamos a detenernos en este último numeral, que es el que queremos en este día pues hacer más énfasis, numeral 2577 del Catecismo de la Iglesia. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor. Éxodo 34:6. Vamos a leerlo para que comprendamos mejor lo que nos está diciendo el Catecismo de la Iglesia. Éxodo 34, verso 6. Porque el Señor le revela a Moisés su propio nombre. Moisés invocó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él y exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Palabra de Dios. Bueno, allí leí hasta el verso 7. Capítulo 34 del libro del Éxodo, verso 6, especialmente es el que queríamos escuchar. Dios le revela su nombre a Moisés. Señor, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, en lealtad. Un Dios de misericordia que mantiene la bondad y la fidelidad. Moisés no olvida que Dios le reveló su nombre y ya lo vamos a tener en cuenta un poco más adelante. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Es de todo esto entonces, de conocer quién es Dios. De ahí es que él se atreve a interceder por el pueblo. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido y que le ha confiado. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas. Vamos a escuchar Éxodo 17 de los versos 8 al 13. Éxodo 17 de los versos 8 al verso 13. Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalec. Mañana yo me pondré en la cima del monte, con el cayado de Dios en mi mano. Josué, hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía Israel, pero cuando las bajaba, vencía Amalec. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje que acabamos de escuchar del libro del Éxodo, vemos la oración de intercesión de Moisés ante la batalla que libra el pueblo de Israel contra Amalec. Cuando Moisés sostenía sus manos elevadas al cielo, abiertas, Israel vencía, pero cuando bajaba las manos, Israel era vencido por Amalec.
Por lo tanto, estaba su hermano Aarón y Hur, que le sostenían las manos hasta el caer de la tarde. Aquí hay una enseñanza grande sobre la oración. La oración tiene que ser perseverante. A veces los signos, abrir nuestras manos, elevarlas al cielo es señal de oración y tiene un valor tan grande delante de Dios que la palabra de Dios lo acaba de ratificar. Cuando esas manos estaban elevadas al cielo, entonces el pueblo de Israel vencía. Y hasta la tarde, es decir, fue una batalla larga, pero Moisés estuvo con sus manos elevadas y en el momento que esas manos se cansaron, tuvo unos hermanos que le ayudaron a sostener sus manos y esta es nuestra comunidad. No estamos solos, necesitamos del hermano para que cuando sintamos caer el ánimo, cuando sintamos no poder más, haya quien nos ayude a sostener las manos hasta el caer la tarde para obtener la victoria, y esa victoria es a través de la oración, pero Moisés estaba intercediendo por todo su pueblo. Otro momento de la intercesión de Moisés, o para obtener la curación de María. Libro de los Números, capítulo 12, de los versos 13 al 14. María es la hermana de Moisés. Y en un momento ella murmuró contra Moisés, el santo, el elegido de Dios. Dios se enoja con María y entonces le envía una lepra. Le envía una lepra y Moisés intercede por María y el Señor la limpia. Es la oración de intercesión del corazón de un hombre que conoce, que ama a Dios. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene en la brecha ante Dios. Este Salmo 106, verso 23, oración de intercesión firme de parte de Moisés. Salmo 106, verso 23. Dispuesto estaba a exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él para apartar su furor destructor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es que el pueblo cometió un pecado grande contra Dios. Muchas veces el pueblo renegó de Dios, no quiso escuchar la voz de Dios y siempre Moisés intercedía por ellos. El Señor ya estaba listo a destruir el pueblo, pero Moisés se colocó en la brecha. Es decir, se puso delante de Dios defendiendo a su pueblo y el Señor escuchó su voz y perdonó al pueblo. Para salvar al pueblo, y vamos a ver, este es el pasaje primordial de la intercesión de Moisés. Éxodo, en el capítulo 32, de los versos 1 al 34, y luego el verso 9 de este capítulo, debe ser el capítulo 33. Bueno, entonces vamos a escuchar en este momento el capítulo 32, pero vamos a leerlo solo desde el verso 7 al verso 14, para que veamos esa intercesión tan fuerte que Moisés hace delante de Dios por su pueblo. Éxodo 32, de los versos 7 al 14. Yahvé dijo a Moisés: anda, baja porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: ya veo que ese pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios que los sacaste con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel,
tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que os he hablado, se la daré a vuestros descendientes, que la heredarán por siempre. Entonces Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la intercesión más grande que hace Moisés en favor de su pueblo. Un pueblo que cuando Moisés sube a la montaña a recibir las tablas de la ley, la alianza, durante 40 días. Ese 40 es un número simbólico que quiere decir toda una experiencia. Él sube a escuchar a Dios y estuvo 40 días también en ayuno. El ayuno significa la dependencia de Dios y que la vida viene solo de Dios nuestro Señor. Moisés sube al monte durante este tiempo, pero el pueblo no espera y dice, ese Moisés se ha ido, ya no está con nosotros, y piden a Aarón que construya el becerro de oro, y ese pecado tan grande de la idolatría que hace enfurecer al Señor a tal punto de querer destruir al pueblo. Pero es Moisés que conoce el corazón de Dios, conoce a Dios. Dios le va a decir en ese momento, ese pueblo que tú sacaste de Egipto, ese pueblo se ha pervertido, yo lo voy a destruir, pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés es un hombre que ama tanto a su pueblo, es un hombre que ha recibido ese rebaño que Dios le ha confiado, que coloca su vida frente a Dios, coloca su vida frente al Señor y le va a pedir al Señor que recuerde la alianza que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Le recuerda también su misericordia y le va a pedir que perdone a su pueblo. Dios le revela lo que quiere hacer con su pueblo, porque en el corazón de Dios está el deseo que aquel hombre que conoce a Dios interceda por el pueblo, porque la finalidad con que Dios amenaza es una finalidad que busca el arrepentimiento, que busca la reparación para que podamos volver a Él. Y Dios está buscando quien interceda. Y en este momento, cada uno de nosotros hemos de sentirnos esos intercesores, llamados delante de Dios a poder dar fe de nuestro amor hacia Él y hacia nuestros hermanos, como lo ha hecho Moisés en este momento. Nos dice el Catecismo de la Iglesia, los argumentos de su oración. La intercesión es también un combate misterioso. Es un combate misterioso la intercesión. ¿Por qué, amados hermanos? Es que en ese momento, así como Abraham había tomado a Sodoma y Gomorra como posesión suya, Moisés también toma a su pueblo. Así como Jacob luchó con el ángel durante toda una noche por una bendición, así también en la intercesión es necesaria la perseverancia. En esta oración hay que insistir, persistir y nunca desistir, porque Dios va a responder, pero es necesario plantarnos en pie a defender una causa. Por eso implica, esto que nos está diciendo el catecismo, es un combate misterioso. Parece que estuviéramos combatiendo con Dios. Y está aquello que decía el Padre Pío, la oración es un arma también para entrar en combate, y podemos entrar en ese mismo combate con el mismo Dios nuestro Señor. Pero es un combate donde la victoria va a ser una victoria sin violencia, sino que es una victoria adquirida, alcanzada por la perseverancia con las armas que tenemos. Son armas de amor para acercarnos a Dios, y Él mismo nos está dotando de esas armas. La misericordia que está en el corazón, el conocer a Dios para recordarle sus antiguas proezas, para recordarle sus promesas, para recordarle su fidelidad, su bondad, y estas son las armas con que combatimos. No es colocándonos delante de Dios con una actitud soberbia, prepotente, de lucha, no, de lucha pues en el sentido de enojarnos con Él, sino que son otras las armas que vamos a emplear en este combate con el Señor. Entonces nos dice, la intercesión es también un combate misterioso. Estos argumentos de la oración inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar
al pueblo que lleva su nombre. Esto es lo que hizo Moisés. Le recordó al Señor quién era. Le recordó al Señor que ese pueblo, en realidad, quien lo sacó de Egipto fue él, no Moisés. Le recordó que estaba en juego su gloria. Le recuerda en ese momento: Señor, ¿cómo vas a permitir que las demás naciones, los egipcios, después se rían, se burlen y digan: Yahvé sacó a su pueblo simplemente a la montaña para llevarlo a la perdición, a la muerte, para destruirlo? No permitas eso, Señor. Es decirle a Dios: tú no eres así. Dios quiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar esa batalla, ese combate definitivo delante del Señor, sin renunciar nunca. Estar dispuestos a dar nuestra vida en oración, así como Moisés, dejando todo egoísmo. El Señor, cuando le dice: de ti yo haré una gran descendencia, Moisés pudo en ese momento haber dicho: está bien, Señor, pues no me interesa ya este pueblo, como tú dices, es un pueblo duro de cerviz, es un pueblo infiel, y tú vas a realizar esa promesa, la vas a manifestar, la realizarás en mí, y cerrarse a su egoísmo. Pero él ni siquiera prestó atención a esto que el Señor le decía, sino que intercedió por su pueblo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y hay otro pasaje bíblico donde nos dice de esta intercesión tan grande, tan poderosa que hace Moisés. Moisés no tiene miedo, y Moisés por eso le va a decir al Señor: ahora, Señor, o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. Este es el capítulo 32 del libro del Éxodo, verso 32, que es la intercesión más fuerte, donde él coloca su vida en juego delante de Dios. O perdonas a tu pueblo, Señor, o me borras de tu libro, del libro que has escrito. Mis amados hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a defender nuestras causas en oración, así de aguerridamente, de tomar la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, como propiedad nuestra, que nos duelan también, y delante de Dios pedir esa misericordia? Si lo hacemos así, siempre vamos a ser escuchados, porque el Señor en su fidelidad no nos defraudará nunca. El Señor está a nuestro lado. Y quiero tomar algo que dice el Papa Benedicto XVI en una catequesis que realizó en el año 2011, que titula El hombre en oración. Fue una serie de catequesis sobre la oración. Entonces va a decir de lo que realizó Moisés: un amor que llega hasta el don total de sí mismo. En Moisés, que está en la cima del monte cara a cara con Dios, y se hace intercesor por su pueblo y se ofrece a sí mismo, y va a decir: o me borras a mí si no perdonas a tu pueblo. Los padres de la iglesia vieron una prefiguración de Cristo, que en la alta cima de la cruz realmente está delante de Dios, no solo como amigo, sino como hijo, y no solo se ofrece: o me borras, sino que con el corazón traspasado se deja borrar. Por eso en Jesucristo, cuando iniciaba la catequesis, les decía, de acuerdo a lo que nos dice el catecismo, que en él la mediación y la intercesión llega a su plenitud. Moisés colocó en juego su vida, pero el Señor Jesucristo dejó borrarse por el mismo Dios. Él entregó su vida totalmente, no se guardó absolutamente nada, derramó su sangre en esa montaña y en aquel monte elevado, en la cruz, por toda la humanidad. Y esta es la intercesión a la cual también nosotros estamos siendo llamados. Vamos a concluir este día de formación sobre la oración con lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 33 al 35, y después verso 38 y verso 39. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Dios
en su infinita misericordia, a lo largo de toda la historia, ha colocado a personajes tan grandes como Moisés, como los profetas, a interceder por el pueblo. Pero hoy nuestro mediador Jesucristo, el Señor, está delante de nuestro Padre intercediendo por cada uno. Si nosotros unimos nuestra oración a la oración de Cristo, oración eficaz, oración efectiva, sin importar la necesidad, lo que estemos viviendo. Dios perdonó a su pueblo muchísimas veces por la intercesión de Moisés. Ahora, a cada uno de nosotros no nos va a perdonar, como dice el apóstol Pablo, nos va a acusar, si el mismo Jesucristo es quien nos ha justificado y está intercediendo por nosotros. Acerquémonos al Señor a través de la oración y a través de esta oración de intercesión, que es tan poderosa, esta oración a la cual todos nosotros debemos tender. Cuando vayamos creciendo en la experiencia del amor de Dios, conociendo el corazón de Dios, iremos también recibiendo ese mismo corazón y entonces dejaremos a un lado la indiferencia y entonces nos fijaremos en el sufrimiento del hermano, no solo en el sufrimiento que está más cercano a nosotros, de la familia, de los amigos, sino que nos abriremos a una oración que va por toda la humanidad. Y esa es la oración de acuerdo al plan de Dios, plan maravilloso. Así que hoy hemos visto a este personaje, Moisés, como el intercesor, como aquel hombre amigo de Dios que habla cara a cara con el Señor, como aquel hombre que sube a la montaña, que va a la tienda del encuentro, que después de dialogar con Dios, todo el pueblo lo nota porque su rostro está radiante, porque tiene una experiencia verdadera del amor de Dios. Pidámosle hoy al Señor nos regale esa gracia de seguir creciendo en la oración, de no desfallecer nunca, de continuar en este camino, porque el Señor a todos nos está llamando como a Moisés, nos está confiando una misión y nos está diciendo que está a nuestro lado para socorrernos, que no tengamos miedo. Así, hermanos, gracias por pertenecer a esta red de intercesión católica internacional. Gracias por escuchar la palabra de Dios, gracias por abrir su corazón y les animo en nombre de Dios, vamos a perseverar. Muchas personas se han inscrito, están en este momento para vivir esta formación, pero vamos a tener, les dijimos en principio, son como unos 7, 8 meses de formación, pero cuando lleguemos a concluir con esta formación, tendremos personas con una experiencia mucho más grande de Dios. Y va bajo la perseverancia. Animémonos a continuar en este camino de formación, a vivir cada uno de los espacios que tenemos para poner en práctica lo que vamos aprendiendo, y es el Señor quien nos va a guiar, nos va a sostener y va a seguir derramando gracias y bendiciones sobre nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.